Hermanos amados, quiero hablar en esta noche acerca de la importancia de testificar. La importancia de testificar, de hablar acerca de los hechos que Cristo Jesús hace en nuestras vidas y en la vida de todas las personas. Este relato nos muestra en la primera parte que Jesús entró en esta región, cuando dice vino al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y dice cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo. Ahí tenemos el típico caso de una persona en quien hay una posesión demoníaca y esa persona bajo la influencia de esa presencia espiritual se transforma en lo que se describe acá. Y miremos lo que sucede. Dice, esta persona tenía su morada en los sepulcros y no se lo podía controlar. Lo habían intentado varias veces y él con una fuerza extraordinaria se quitaba todas las cosas que habían utilizado tratando de contenerlo. Y aquí vemos una persona que obviamente ha nacido en un hogar como cualquiera de los demás, pero que de pronto sin saber por qué suceden estas cosas y esa misma gente que conforma el grupo social donde él estaba, lo envía a un lugar aislado porque nadie quiere tratar con él. Obviamente, ¿quién quiere estar cerca de una persona así con un comportamiento semejante? Entonces, esta persona que nació en un entorno familiar, que acá la Biblia no lo describe totalmente, de pronto su vida se le ve cambiada, todos los sueños y los deseos en su corazón se cambian. ¿Por qué? Porque hay en él una presencia dominante y son estos espíritus que poseían su vida y termina viviendo apartado, aislado del resto, a las afueras de la ciudad, porque allí donde estaban los cementerios, digamos, y en esos lugares solitarios él tenía su lugar de residencia. Y dice que muchas veces tratando de controlarlo, porque era un problema para los demás, trataron de hacerlo mediante la fuerza, trataron de maniatarlo, de manejarlo, de controlarlo, tarea que fue infructífera porque no lo pudieron hacer. Era tal la fuerza que él tenía, justamente por esa presencia espiritual demoníaca que había, que se le transformaba a las personas en un ser realmente indeseado, con un comportamiento que lo hacía estar excluido del resto de la sociedad, y allí había quedado para seguir durando en la vida bajo esa posesión, lejos de los suyos, en una palabra casi como alguien desechado de la sociedad, sin motivos, sin un objetivo por el cual vivir. Y en esta situación tan terrible, tan triste, la vida de este joven cambia. ¿Cuándo? Cuando Cristo Jesús, cumpliendo el propósito de Dios, llega a la región donde Él está. Y cuando Cristo llega a ese lugar, dice que Él va al encuentro. Y lo que hay dentro de Él habla diciendo por qué Cristo ha venido a atormentarlo. Y Jesús inmediatamente hace lo que Él debe hacer. Jesús dice, y está en Isaías cuando habla acerca que el Espíritu de Jehová me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación, a libertar a los cautivos. Y ahí está Jesús haciendo la tarea que le corresponde al Hijo de Dios. Y de acá nosotros sacamos algo. Siempre cambia el escenario donde las personas viven cautivas y atadas por el demonio cuando Cristo se hace presente. En aquel entonces Cristo pisó físicamente el lugar, tuvo un encuentro con esta persona que fue libre en el momento, pero Jesús ha dado esa tarea a la que Él comenzó a cada uno de nosotros, sus hijos. Por eso nosotros hoy como hijos de Dios tenemos el ministerio de la reconciliación, que es una responsabilidad puesta de parte de Dios ante el resto de las personas, sabiendo que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Dios quiere que nosotros testifiquemos, que llevemos la palabra de Dios a toda persona, porque las personas necesitan de Dios. Y en este caso vemos al gadareno en esta situación. Pero hoy cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, hay gente que están en cárceles espirituales, encerrados, sin conocer de Dios o con una idea totalmente cambiada acerca de Dios, y somos nosotros los que tenemos que llevar la palabra de Dios. De manera que la vida cristiana no es algo que consumimos para nosotros mismos nada más.
elegimos de la palabra de Dios, de un buen tiempo de comunión, de estar con los hermanos, pensando solamente en nosotros, sino que Dios nos capacita, Dios nos forma y nos envía a predicar a otros como Él lo hizo. Y en la medida que vamos cumpliendo con esta misión, vamos viendo los resultados de vidas transformadas por el poder de Dios. Hermanos, es la palabra de Dios la que Dios ha dicho, que no volverá a Dios que la envía sin que antes cumple el propósito en aquel que la está oyendo, en aquel que recibe la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios ama tanto al mundo que dio a su único Hijo Jesús para que muriera en la cruz, para que vivamos en bendición. Él puede cambiar y restaurar tu vida para bien. Solo debes aceptarlo como tu único Salvador y Señor. Si crees esto, te invito a que me acompañes en esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, creo que tú moriste y resucitaste por mí. Por favor, entra en mi corazón y sé mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame y toma el control de mi vida. Gracias por aceptarme. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración de todo corazón, te felicito. Has abierto las puertas para que Cristo haga una obra maravillosa en tu vida. Y te animo a que busques un lugar donde enseñen la palabra de Dios y puedas conocer a hermanos que compartan la fe. Dios te bendiga.